Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Yo soy Albert Mendoza y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el uranio y por qué es uno de los mercados más interesantes y que más oportunidades ofrece en el sector de las materias primas. Si recordáis, hace tiempo hice un vídeo sobre este sector, allá 2018, y han pasado muchas cosas en estos últimos años, así que merece la pena una actualización. También tendréis un análisis mucho más detallado en analisisdeinversión.com, que todavía lo estoy preparando. Y sin más dilación, vamos a por la actualización. Recuerda que para apoyar este canal y si os gusta el contenido, nunca viene mal que os suscribáis y que le deis a like. Así que, sin más dilación, al lío. Una de las primeras preguntas que nos haremos es ¿por qué invertir en uranio? Y es que el uranio es una de las materias primas más volátiles que he podido observar. Como podéis ver en la gráfica, el precio del uranio es totalmente una montaña rusa. Al principio, con la crisis del petróleo, pues bueno, sobre todo Estados Unidos y Japón se dieron cuenta que, oye, no podemos depender del precio del petróleo y comenzó un renacimiento nuclear, o el nacimiento realmente de la industria nuclear. De esta forma, el precio del uranio se disparó, pero bueno, todo esto, sumado al accidente de Three Mile Island y el desarme nuclear de Unión Soviética y Chernóbil, pues esto llevó que el precio del uranio se hundiese, hubiese un parón, y no fue hasta 2002 aproximadamente que se vivió otra subidón enorme del precio del uranio, sobre todo porque Cigar Lake y MacArthur River, las minas más grandes del mundo, en manos de Cameco, que están en Canadá, se inundaron. Y bueno, el precio voló, como veis pasó de $20 a más de $140 la libra, y las empresas volaron con esto. ¿Qué pasó después? Que obviamente vino el bajón por esta subida de precio irracional, se recuperó y después ocurrió Fukushima, que como veremos más adelante, tuvo unas implicaciones muy graves en el mercado. De esta forma llegamos a día de hoy, donde el precio ronda los $30 la libra, ha vivido una recuperación debido al COVID, que también lo veremos más adelante, y allí nos encontramos esperando a que el precio vuelva a surgir. Otra de las cosas interesantes de invertir en este sector, como hemos dicho antes, es la volatilidad. Aquí tenéis la cotización de la empresa más grande del sector, que es Cameco. Bueno, tenemos Cameco y Kazatomprom, pero de las que sean occidentales es Cameco. Y como vemos, la cotización de 2002 a finales de 2008 aproximadamente, que fue ese bull market de unos 6 años, voló. Multiplicó por más de 10 la cotización de Cameco, o sea, de la empresa más grande del sector, lo que sea la blue chip del uranio. O sea, la empresa más segura, con más caja, con mejores activos, multiplicó por más de 10 veces su valoración. Esto es muchísimo. Y ya, si nos vamos a empresas altamente especulativas, más pequeñitas, por ejemplo, Laramide Resources es una empresa en Estados Unidos, o Paladin Energy, que es una empresa en Australia, pues Laramide Resources creo que fue la mayor ganadora de este bull market, porque bueno, ya es que la cotización ni se puede ver allí en 2002, pero estaba a 0,01 prácticamente y llegó a más de 15. Esta empresa multiplicó por más de 2.500 veces en este corto periodo. Y Paladin Energy por más de 1.000 veces prácticamente. O sea, son unas subidas históricas, podríamos decir. Son increíbles. O sea, con únicamente 1.000 euros en la parte más baja del mercado y en la parte más alta serían 1.000.000. O sea, son unos rendimientos increíbles. Obviamente aquí no estoy diciendo que puedas comprar en el momento más bajo y vender en el momento más alto. Seamos realistas. Esto, si no eres un mago, no lo puedes hacer. Pero bueno, aún así queda plasmado y se ve que fueron unos subidones increíbles. O sea, básicamente si esto fuese una línea de vida es como si te hubiesen pegado un electroshock y el corazón te hubiese explotado, porque la gráfica de la Remide me encanta básicamente. Entonces, como veis, pues es un sector donde se puede ganar mucho dinero y donde la especulación, pues bueno, tiene un papel muy pero que muy importante. Y esto fue lo primero que me llamó la atención del uranio y por lo que seguí investigando en el sector. Y como veremos más adelante, pues la cosa se pone más y todavía más y más interesante. Y bueno, análisis de una materia prima. ¿Os acordáis cómo analizamos una materia prima? Si no os acordáis o si no sabéis, tenéis la guía, que es una pequeña guía que escribí sobre materias primas y mercados,
muy pequeñita, y la tendréis, bueno, si me contactáis en un email que estará en la descripción, os enviaré una copia y la podéis leer, y de esta forma, pues bueno, entenderéis cómo analizar la oferta y la demanda de un sector. Pero básicamente es esto, oferta y demanda. Así que vamos a ver la oferta. La producción de uranio está muy pero que muy concentrada, tanto a nivel de jurisdicción como a nivel de empresas. Kazajstán, esta república exsoviética, pues bueno, controla más del 40% de la producción total de uranio. Estos son datos de 2018, pero bueno, prácticamente no ha cambiado nada a nivel de producción. Luego tenemos Canadá, Australia, Namibia, que son también unos players importantes. Y luego ya, pues bueno, Níger, Rusia, Uzbekistán, etcétera. Pero bueno, Kazajstán tiene prácticamente el monopolio, puede hacer lo que quiera. Y luego Canadá también, pero no únicamente por ser el país productor, sino por la empresa que es Cameco, que tiene muchos activos, pues bueno, no únicamente en Canadá, que controla las minas más grandes del mundo, sino que tiene joint venture en Kazajstán con Kazatomprom, y también tiene activos en Estados Unidos, etcétera. Por lo tanto, Kazatomprom y Cameco son las empresas más importantes y de hecho controlan más de la mitad de producción mundial. Luego hay empresas, sobre todo estatales, como Orano y alguna otra, que producen mucho uranio, sobre todo en Namibia y Níger, pero bueno, son para uso ya del gobierno, no es tan mercado abierto, podríamos decir. Luego, la producción total de toneladas de U3O8 en 2019 ha sido de 63.000 toneladas de uranio o 140 millones de libras. En este sector se suele hablar en libras y yo, bueno, lo tengo todo en la cabeza también en libras. Así que aproximadamente han sido 140 millones de libras. Como veis, la producción se ha mantenido, si no plana, creció un poco allá hacia 2014-2015, pero ha ido decreciendo hasta el día de hoy. Y como podemos ver, hay un gap muy grande en la última celda el gráfico. Podéis ver que bueno, que el gap también ha ido aumentando sobre la demanda de uranio total. Y bueno, algo muy importante es que el precio no justifica la inversión ni la producción. Aquí tenéis una diapositiva muy bonita de Mimer Resources, donde nos muestra el All-in Sustainable Cost, o sea, el coste total de producción de una libra de uranio. Y como vemos, para llegar a la demanda, que actualmente se sitúa en 175 millones de libras, necesitaríamos unos precios mucho más elevados. En total necesitaríamos unos precios de $65 la libra aproximadamente, 70, para llegar a ese punto de equilibrio, ¿no?, del mercado, donde no habrá una sobreoferta, porque el precio tampoco es una locura como $100, pero obviamente el precio incentiva que haya inversión, se gane dinero y el sector se mueva. Y ese precio es eso, alrededor entre 60 y $70 la libra. Actualmente está en 30. Por lo tanto, para que el mercado sea sostenible a largo plazo, el precio del uranio, de la materia prima base, tiene que doblarse. O sea, eso es muchísimo. Porque ya sabéis cómo funciona el apalancamiento en este sector. Si tú sacas uranio a 40 y lo puedes vender a 41 y luego a 42, pues has doblado de 41 a 42. Pues bueno, el apalancamiento juega un papel muy importante. Y como digo, el precio, para que el mercado se mantenga equilibrado, tiene que por lo menos doblarse. Por lo tanto, aquí ya sabemos que el mercado en esta situación no sabemos cuánto tiempo puede aguantar, no lo podemos adivinar, pero sí que podemos deducir que el precio debe subir para incentivar la nueva producción. Uno de los argumentos más bears, ¿no?, que existen, o sea, más bajistas, y es que el nivel de inventarios mundial es enorme y por lo tanto es imposible que el precio del uranio reflote. Es cierto que hay muchos inventarios en el mundo de uranio, pero muchos inventarios son por parte de los gobiernos, son inventarios estratégicos, y también tenemos inventarios de las utilities que tienen que mantener un inventario para, oye, que la central pues no ocurra cualquier cosa y nos quedemos sin material y se apague. Eso no puede ocurrir. Por lo tanto, también las utilities, los gobiernos, los traders tienen que mantener un inventario, y no todo el inventario es móvil. O sea, esto no es el Bitcoin. Yo no puedo mandarte 100 toneladas de uranio así como así. O sea, no todo el inventario se puede movilizar con la misma rapidez que puede ser necesaria. Por lo tanto, el inventario móvil es mucho más pequeño que el inventario o stock mundial de uranio. Por lo tanto, eso
no podemos saber exactamente cuánto es, pero podemos deducir, por ejemplo, por noticias como esta que salió hace poco, este año, que es que Uzbekistán firma un contrato con Japón para venderle uranio. Y claro, Japón era de los personajes que decían, oye, Japón apagó las centrales nucleares, tiene un montón de stock. De hecho, fue Japón el que provocó que el precio se desplomase post Fukushima al lanzar mucho uranio al mercado, y tiene muchos stocks. Vale, te lo compro, pero luego te sale una noticia como esta que te desmonta todo el tinglado, porque si Japón tiene tanto stock de uranio, ¿cómo es que firma un contrato de 1 billón con Uzbekistán para que le provea uranio? ¿No? Eso no tiene mucho sentido. Entonces, aquí de esta forma podemos deducir que, bueno, que los stocks, que obviamente existen, pero que no son tan grandes como los bears pueden creer. A finales de 2017, Cameco tomó la decisión de hacer recortes en su producción de uranio. Decidió cerrar temporalmente una de las minas más grandes del mundo, que es MacArthur River. Esto supuso un corte de 16 millones de libras anuales. Luego en 2018, Kazatomprom también anunció recortes en la producción, un recorte del 20% de la producción, y que bueno, que lo llevarían hasta 2020, luego 2021 y lo han extendido hasta 2022. Esto supone unas 12 millones de libras anuales. También ahora con lo del COVID van a comprar Spot, Cameco de Kazatomprom, seguro. Cameco de hecho dijo que iba a suplir este recorte de producción y bueno, obviamente tiene que cumplir los contratos, pues lo iba a suplir con compras en el mercado abierto. Y Kazatomprom, pues bueno, con los problemas que ha tenido ahora en producción y todo con lo de la pandemia, también va a tener que hacer compras. Esto lo veréis en el informe más detallado que publicaré en análisisdeinversión.com. Y luego en 2021, Ranger y Somer, unas minas muy bonitas, van a dejar de producir 8 millones de libras en total. 2021 va a ser un año muy interesante, como ya veréis. Y bueno, parece ser un año clave en este sector. Así que como vemos, la oferta se ha recortado muchísimo y estos son impactos pre-COVID. Así que vamos a seguir avanzando. El uranio es una de las materias primas que ha salido reforzada del COVID. ¿Por qué? Pues de hecho, Cameco tuvo que cerrar temporalmente Cigar Lake, la otra mina, bueno, la mina más grande del mundo, que es Cigar Lake, que produce unas 18 millones de libras anuales, si no recuerdo mal, la ha tenido que cerrar temporalmente. Lleva creo que 3 meses cerrada y prevén, bueno, que abra a finales de septiembre, pero ya veremos, no va a abrir a la misma capacidad y que estaba produciendo antes. A esto hasta el año que viene seguramente no llega al pico de producción, y con las medidas de distanciamiento social y toda la parafernalia no va a producir como antes. Por lo tanto, esto va a ser otro shock en la producción de uranio. También Kazatomprom pues ha tenido problemas. En Kazajstán se descontroló un poquito la pandemia y entonces tuvieron que imponer medidas de distanciamiento social, reducción de producción, no han podido cavar los wells de ISR que tenían que hacer esta temporada. En invierno no lo van a poder hacer porque hace mucho frío y bueno, el líquido, ese disolvente, pues bueno, no fluye de la misma forma. Entonces los impactos en Kazajstán no los veremos del todo hasta el año que viene, creo yo. Así que también, bueno, por eso han hecho los comunicados de que, oye, que no vamos a reponer esta producción perdida, pero que seguramente compraremos spot y tiraremos de inventario. Así que los impactos que se prevén, estas son las funciones de Bannerman, se prevé otro déficit que se suma al déficit de 20 millones de libras que ya existía, pues que se doble a unas 40 millones de libras para este año, para 2020, y ya veremos para 2021 cómo será el déficit. Aparte de todo esto, también en Níger creo que se habían puesto restricciones, pero en Namibia también se puso una cuarentena bastante estricta, y esto ha afectado a las minas que tienen por allí, por supuesto. Entonces, claro, el déficit de este año va a ser mucho mayor del esperado, y del año que viene también, porque como digo, los impactos en Kazajstán no los veremos hasta 2021, y también veremos cómo afecta la producción en Cameco y en otras empresas que actualmente no lo estamos viendo. Entonces esto va a ser clave para el uranio. O sea, como digo, es una de las pocas materias primas, aparte del oro, que ya sabéis que es como una divisa, una reserva de valor, que ha salido reforzada del COVID. De hecho, ha subido de precio de 20 y tantos dólares a 35 llegó.
Así que ha salido muy bien parada de esta pandemia. A nivel de demanda, pues es inelástica y en crecimiento. Se estima que el sector crezca anualmente entre un 1,5 y un 2,8%. Aquí también podéis ver una gráfica de las centrales nucleares que están en construcción y que se van a poner en marcha. ¿Por qué digo que es inelástica la demanda? Porque hacer una central nuclear es muy caro, construir una es carísima. En cambio, los costes operativos en comparación son bajos, por lo tanto no compensa parar. Es de las últimas cosas que pararías, la producción eléctrica de una central nuclear. Además, bueno, a nivel de costes de uranio, es un coste bajísimo, ¿eh? Y bueno, y el crecimiento, ¿por qué? Pues bueno, aquí tenéis una imagen de las centrales nucleares que se van a poner en marcha en 2020, 2021 y 2022. En 2021 yo creo que va a ser el año estelar, es el año que más centrales entran en producción, o sea, entran un montón de megavatios y el consumo va a subir aproximadamente, calculado yo por todas estas centrales en 2021, unas 6 millones de libras, o sea, muchísimo. 2021 va a ser un año clave. Aparte de esto, las nuevas centrales hemos de tener en cuenta el base load. El base load es la carga inicial, que es 4 veces el consumo anual aproximadamente. Y esto tiene un impacto muy grande. Obviamente estas ya tendrán su base load hecho, pero las nuevas centrales que entren en construcción lo van a necesitar. Y cada vez son centrales más potentes. Así que el base load ha de ser más alto y el consumo también será más alto. Esto también, como digo, lo hablaremos un poquito más en análisis de inversión. Algo muy importante y es el cambio climático y el consumo energético. El consumo energético está al alza y va a seguir creciendo, obviamente. Vivimos en una fase de electrificación de la sociedad. Aquí en Occidente lo vemos quizá más a poco, pero en países en vías de desarrollo es algo crucial y algo, bueno, clave y que se ve de una forma mucho más rápida. Y la única forma de llegar a producir esta energía de forma limpia es la energía nuclear. Por mucho que la gente diga que las energías renovables, solar, eólica, etcétera, eh, pueden suplir todas las necesidades, es falso. O sea, eso no es así, está demostrado que no es así. Obviamente tienen que formar parte del mix energético, pero las energías nucleares han de formar parte del mix energético de forma prácticamente imperativa, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Por lo tanto, la única forma de llegar a producir esta cantidad de energía manteniendo las emisiones a la atmósfera baja es la energía nuclear. Por lo tanto, está casi asegurado el crecimiento de esta energía en el futuro. A nivel de demanda también es importante comentar lo de Fukushima y Alemania. Inmediatamente después del desastre de Fukushima, el gobierno japonés cerró las 54 plantas nucleares que tenía, y que representaba un 30% de su energía en 2010. Solo con Japón se eliminó el 13% de la demanda total de uranio. Y para rematar, Alemania anunció el cierre progresivo de sus plantas. ¿Y qué pasó con esto? Que Japón, pues bueno, tenía un plan que para 2030-2040, ahora no recuerdo bien, el 40% de su energía nuclear de su energía eléctrica fuese nuclear. Ahora ese plan ha cambiado, ahora es el 30%. Otra vez el plan que tenían antes, ¿no? Digamos. Pero bueno, ¿qué pasó cuando cerraron las plantas? Que se volvieron totalmente dependientes de la importación de gas natural y de carbón para esas centrales de producción eléctrica. Obviamente esto te jode el clima y aumentó el coste de la energía. Japón es una isla y tampoco tiene tantos recursos naturales para explotar. Por lo tanto, se volvió muy dependiente de la importación. Y claro, volverte dependiente de la importación y aumentar los costes de generación eléctrica, pues no es algo viable a largo plazo. Por lo tanto, han comenzado a reabrir estas centrales. En 2015 ya abrieron un par, hasta la fecha han reabierto creo que 9, y hay 18 centrales más que están aplicando y en revisión para reabrir. Así que como veis, Japón se sigue comprometida con la energía nuclear y poco a poco pues bueno, irá reabriendo las centrales y esto va a añadir cada vez más consumo de uranio. Por otro lado, Alemania se puso en plan hippie, los tíos, y empezaron a cerrar centrales nucleares. Son tan hippies que la sustituyeron por centrales de gas y de carbón y la polución en Alemania, pues bueno, no ha dejado de aumentar desde entonces. Por otro lado, tenemos a Francia, que son más inteligentes y han incluso aplazado los cierres de las nucleares hasta 2035. Y bueno, Francia es de los países más green que hay ahora mismo a nivel de generación
energética. O sea, aquí Alemania, pues bueno, un cero para ti. Y bueno, y hay que seguir el ejemplo de Francia. La conclusión, básicamente, es que tenemos un mercado con un déficit estructural bastante grande y que cada vez se hace más grande. El impacto del COVID ha sido positivo para aumentar este déficit, así que tarde o temprano tendremos que ver una subida del precio del uranio para que se incentive la nueva producción y que no haya escasez de este mineral. Seguiré subiendo vídeos sobre esta temática si veo que os interesa, y también empezaré a subir vídeos sobre empresas del sector. Recordad que podéis apoyar a este canal suscribiendo, comentando y dándole like y compartiéndolo. Esto ayudará a que siga haciendo más vídeos como este. Y también comentaros que hicimos un podcast con Martín Oro, comentando sobre todo el mercado del uranio, y lo tenéis en By the Deep, en iVoox, en YouTube, en Spotify, donde queráis escucharlo. Así que gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao.